Con ustedes, Belén María Moreno, en una nueva sesión de este taller de iniciación en la Divina Voluntad. Hoy, con un tema muy importante al que hace alusión Jesús a lo largo de todos los escritos, porque es fundamental en este reino de la voluntad de Dios. Vamos a disponernos para vivir este momento en su voluntad, consagrándolo a nuestra Santísima Madre, en cuyas manos ponemos nuestra voluntad y con ella en la voluntad de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mucho nos recomienda Jesús y lo pone como algo esencial y necesario para vivir en el reino, que es la paz. Cómo desechar toda turbación. Y Él nos dice en el volumen 6, para no sentir turbaciones, el alma debe fundirse bien en Dios. Toda a sí misma tender a Dios como a un solo punto y ver las otras cosas con ojo indiferente. Pero si no hace así, en cada cosa que haga, en cada cosa que vea, en cada cosa que sienta, el alma se sentirá turbada. Y esto lo dice Jesús porque es que a lo largo de nuestra vida, ¿cuántas situaciones no vivimos? ¿Cuántas circunstancias inesperadas se nos presentan? Que nos pueden llenar de temor, de enojo, de miedo, de angustia. Pero Él dice, para que eso no te pase, para que no sientas turbaciones, debes fundirte bien en Dios. Y todo tu ser tender a Dios. Por eso el fundirse es nuestro tema de hoy, para comprender bien en qué consiste ese fundirse, cómo fundirnos. ¿Y qué nos dice Jesús sobre este acto de fundirnos? Fundirse es unirme a la voluntad de Jesús.
Sería esta la definición más corta. Hacer mío cada pensamiento suyo para poder tener vida en cada pensamiento de criatura y poder reparar con el mismo pensamiento de Jesús. Vamos a detenernos a meditar un poquito este párrafo del volumen 12 de marzo 18 de 1917. Fundirme es unirme a la voluntad de Jesús, unir mi voluntad a la voluntad de Jesús. Al unir mi voluntad a la de Jesús, yo encuentro en la voluntad de Jesús a todas las criaturas, porque Jesús en sí mismo reunió a toda la humanidad. Luisa dice, unirme a la voluntad de Jesús. Sí, es unirme a Jesús. Cuando ya yo me he unido a la voluntad de Jesús, ya encuentro en Él todo. Entonces, hago mío su pensamiento. ¿Y qué encuentro en el pensamiento de Jesús? El pensamiento de todas las criaturas. Entonces yo hago mío el pensamiento de Jesús para yo poder tener vida en cada pensamiento de cada criatura. Y ya, estando yo en el pensamiento de cada criatura, puedo amarlo en cada pensamiento de criatura. Puedo adorarlo, darle gracias en cada pensamiento de criatura. Y puedo reparar con el mismo pensamiento de Jesús las ofensas que Él recibe en los pensamientos de las criaturas. Pero para poder yo tener acceso a los pensamientos de las criaturas y poder amar a Jesús con su mismo amor en el pensamiento de cada criatura, o repararle con su mismo pensamiento las ofensas que las criaturas le hacen con el pensamiento, yo tengo que unirme a su voluntad. El fundirse es dar nuestra alma por habitación a la divinidad. Y esta definición me parece hermosa. Esta comparación que Jesús hace. Bueno, no es una comparación, es una realidad. Cuando yo me uno a la voluntad de Jesús, hago de mí una morada para Él, una habitación. Así lo explica Jesús. Te sucede a ti como a una pobre que teniendo un pequeño cartucho, el rey lo pide por habitación. Y ella lo da y hace todo lo que quiere el rey. Entonces, habitando el rey aquel pequeño cartucho, contiene riquezas, nobleza, gloria y todos los bienes. ¿Pero de quién son? Del rey. Si el rey lo quisiera dejar, a la pobre que le queda siempre su pobreza. Este término de cartucho con el que Jesús describe nuestra morada, nuestra humanidad, expresa nuestra miseria, lo que somos, nada. Nada, como un millonario pedirle a un hombre de la calle que lo deje vivir ahí donde él vive, que puede ser un rincón maloliente y sucio. Pero el alma le da a Jesús, se da a Él por habitación y hace todo lo que quiere el rey. Esto es muy importante. No solo es llamar a la voluntad de Dios a que venga a vivir en nosotros, es hacer todo lo que a ella le agrada. Eso es lo importante.
Entonces, si eso se cumple, si no solo la llamo, sino que en mis actos hago lo que a ella le agrada, ese Rey, que es Jesús, entra en mi habitación con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene, sus riquezas, sus noblezas, su gloria, su santidad, su amor, su belleza, todo. Viene con todo. Pero eso no es mío, es del Rey. Y si el Rey en cualquier momento quiere dejar esta habitación porque no le somos fieles, ¿qué nos queda? Nuestra pobreza. Porque todo lo que había de gloria, de santidad, de amor, de riqueza, eran del Rey. Esa es la explicación que Jesús nos da de lo que se da cuando el alma le dice a Jesús que venga a obrar en ella, a actuar en ella, a vivir en ella. Es algo grandísimo. Pues que Dios venga con todo lo que Él es a nosotros. Es algo que solo con la fe lo podemos contemplar. El alma, continúa Jesús hablándonos de este fundirse, el alma con fundirse en mí repite todo lo que hice y continúo haciendo. Hija mía, mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. Así que cada pensamiento de criatura se repercutía en mi mente. Cada palabra de criatura se repercutía en mi voz. Cada latido de criatura se repercutía en mi corazón. Cada acción de las criaturas se repercutía en mis manos. Cada paso de las criaturas se repercutía en mis pies. Y así de todo lo demás. Con esto daba al Padre reparaciones divinas. Porque con la voluntad divina que por naturaleza Jesús posee, al unir su voluntad humana a esa voluntad divina, todo lo que hacía su voluntad humana se volvía divino. Y Él, en su voluntad divina, abarcaba a todas las criaturas. Y con su voluntad humana hacía los actos de las criaturas, que es pensar, hablar, latir el corazón. Entonces todos sus actos se tornaban divinos y así Él le podía dar al Padre, en nombre de todos nosotros, reparaciones divinas. O sea, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, se fundió siempre. Su voluntad humana siempre vivió fundida, unificada, perdida en la voluntad divina. De manera que el alma, cuando se une a la voluntad de Jesús, continúa haciendo lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Abarcó en sí a todas las criaturas, como ya lo veíamos en la diapositiva anterior. El alma, cuando se une a Jesús, encuentra en la voluntad de Jesús a todas las criaturas y ya puede darle a Jesús todo en nombre de cada criatura, como lo hizo Jesús con el Padre. Y ya habiéndonos explicado cómo lo hizo Él y cómo lo hacemos nosotros, debemos hacerlo nosotros, nos recomienda en el volumen 12. Así que tu vida esté toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no lo hagas pasar en mí. Esa es la recomendación que nos da. O sea, no hagas ningún acto con solo tu voluntad humana. Jesús quiere que todos nuestros actos sean realizados con una voluntad humana fundida en la divina. Ese es su deseo, esa es su petición sobre nosotros. Cada vez que tú te fundas en mí,
yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz, y me haré vigilante centinela de tu corazón, para tenerte alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todos. ¿Cuánto desea Él que este acto de fundirnos se vuelva continuo en nosotros? Y nos manifiesta su importancia diciéndonos todo lo que hará, todo lo que nos dará cuando nos fundamos. Derramará nuevas gracias, nueva luz. Se hará vigilante centinela de nuestro corazón para tenernos alejado de cualquier sombra de pecado. Nos custodiará como a su misma humanidad. Mandará a los ángeles que nos hagan corona, para que quedemos defendidos de todo y de todos. Por supuesto que cuando leemos esto, tiene que nacer en nosotros un gran deseo de no hacer nada sin fundir nuestra voluntad con la de Jesús. Como decía Santa Teresita, mi corazón tiene deseos gigantes que vuelan hasta el cielo, pero tiene alas muy cortas. Y así nos sentimos, ¿verdad?, ante esto. Pero vamos, que Jesús nos dice, nos explica y nos ayuda a no desanimarnos cuando todavía no podamos hacerlo de una forma tan continua como quisiéramos. Entonces nos explica cómo fundirnos, cómo hacer para poder responder a ese deseo de Él, de que no hagamos nada separados de su voluntad divina. Entonces nos habla del acto preventivo y del acto actual, en el volumen 14 de mayo 27 de 1922. Referente al acto preventivo nos dice: hija mía, existe el acto preventivo y el acto actual. El preventivo es cuando el alma, desde el primer surgir del día, fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma de querer vivir y obrar solo en mi querer. Esto lo hacemos tan pronto despertemos. Y siempre recomiendo, antes de bajarnos de la cama o si nos bajamos para arrodillarnos, solo eso hagamos. Porque si nos ponemos a hacer cosas, ya nos distraemos y ya no le damos ese primer momento a Dios. Cuando el alma, desde el primer surgir del día, o sea, el primer instante te despertaste ahí, enseguida fijar nuestra voluntad en la de Él, arrojar nuestra voluntad en la de Jesús. Para eso hay varias oraciones que nos pueden ayudar. La que hacemos al comienzo de este taller es una de las tantas oraciones que podemos utilizar. O si no, hagámoslo con nuestras palabras, siguiendo el orden para fundir todo en Él: nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestras manos, nuestros pasos, nuestros latidos, nuestros respiros, todo. Para manifestarle a Dios una decisión firme de querer vivir y obrar, hacer todo lo de ese día en su voluntad. Este acto, dice Jesús, este acto preventivo, por eso se llama preventivo, porque previene todos nuestros actos.
y los hace correr todos en la voluntad de Dios. Con la voluntad preventiva mi sol surge, el sol de su voluntad surge. Mi vida queda duplicada en todos tus actos, como dentro de un solo acto. Y esto suple al acto actual. ¿Por qué dice que esto suple al acto actual? Porque Dios conoce nuestra debilidad y sabe que a lo largo del día puede haber momentos en que por estar redactando un proyecto que tengo que presentar o poniendo la atención a un trabajo que estoy haciendo, no puedo estar fundiéndome constantemente. Por eso dice, esto suple al acto actual. Ahora nos habla del acto actual. Sin embargo, el acto preventivo puede ser opacado, oscurecido por los modos humanos, por la voluntad propia, por la propia estima, por el descuido y otras cosas que son como nubes delante al sol. Porque a lo largo del día, dada nuestra miseria, nuestros defectos, nuestras pasiones, esa voluntad humana puede salirse con las suyas. ¿Cuándo se puede opacar ese acto preventivo? En un momento de impaciencia, en un momento de egoísmo, en un momento de resentimiento o de vanidad, de buscar ser estimados, ser aplaudidos, ser reconocidos, que se nos agradezcan lo que hacemos, o por descuidar. Hacemos cosas con descuido, con pereza, todo eso opaca ese acto preventivo que hicimos de querer hacer todo en la voluntad de Dios, porque como veíamos al comienzo, no solo se trata de llamar a la voluntad de Dios que venga a obrar en mí, sino de hacer todo agradable a esa voluntad de Dios, todo lo que a ella le agrada, evitando todo lo que le desagrada. Como hay ese peligro, digamos, de que esa voluntad humana opaque el acto preventivo que hicimos al comienzo del día, entonces Jesús habla del acto actual. ¿En qué consiste el acto actual? Dice él, ese acto actual no está sujeto a nubes, sino que tiene la virtud de despejar las nubes, si es que las hay, y hace surgir tantos otros soles en los cuales queda duplicada mi vida. El acto actual es cuando renovamos a lo largo del día lo que hicimos en el primer momento de la mañana. Y esto tenemos que esforzarnos por a lo largo del día llamar el mayor número de veces a esa voluntad de Dios que venga a obrar en nosotros. Porque renovando ese ven divina voluntad a obrar en mí, ven Jesús a actuar en mí, renovándolo eso el mayor número de veces, nos ayuda a estar atentos para hacer lo que hacemos conforme a Dios le agrada, para no hacer nada que disguste a Dios, para no opacar ese sol divino con acciones no gratas a Dios, en donde la voluntad humana tenga su dominio, ¿no? Entonces, renovando el acto actual, como que mi atención se mantiene lista para hacer solo lo que agrada a Dios. Por eso dice él, el acto actual no está sujeto a nubes, porque ya enseguida nos pone atentos. Despeja las nubes si es que las hubo, o si es que las hay, y hace surgir otros soles en los cuales queda duplicada mi vida, dice Jesús, con tal intensidad de luz y calor, de formar otros tantos nuevos soles, el uno más bello que el otro. Sin embargo, los dos actos son necesarios. Mira lo que dice, los dos actos son necesarios, el preventivo y el actual.
Sin embargo, los dos actos son necesarios. El preventivo da la mano, dispone, forma el plano al actual, y el actual conserva y ensancha el plano del preventivo. Aquí esta gráfica nos muestra qué sucede cuando llamamos a Jesús a obrar en nosotros. Ahí en una operación quirúrgica está Jesús actuando en las manos del médico. Este sería un acto hecho en la voluntad de Dios, donde ese acto se constituye en divino. El volumen 14, en julio 28 de 1922, nos trae esta enseñanza: hija mía, funde tu inteligencia con la mía, a fin de que circule en todas las inteligencias de las criaturas y reciba el vínculo de cada uno de los pensamientos de ellas para sustituirlos con tantos otros pensamientos hechos en mi querer, y yo reciba la gloria como si todos los pensamientos fuesen hechos en modo divino. Aquí nos vuelve a hacer notar Jesús lo que sucede cuando nos unimos, cuando fundimos nuestra voluntad a la de Jesús. Fundimos nuestra inteligencia con la de Él. ¿Y qué pasa? En la inteligencia de Jesús están las inteligencias de todas las criaturas. Al fundirme con la inteligencia de Jesús, ya yo puedo tomar todas las inteligencias de las criaturas, desde Adán hasta la última, y sellarlas con el fiat. Sellándolas con el fiat, esas inteligencias yo se las puedo dar a Jesús como si las criaturas hubieran realizado esos pensamientos en su voluntad. Por eso dice: circule en todas las inteligencias de las criaturas y reciba el vínculo de cada uno de los pensamientos de ellas, para sustituirlos con tantos otros pensamientos hechos en mi querer. ¿Cómo los sustituyo? Sellándolos con el fiat y dándole a Jesús una gloria divina en cada pensamiento de cada criatura, como si ellas lo hubieran realizado en su voluntad. Ese poder nos da el fundirnos. Ensancha tu querer en el mío. Ninguna cosa debe escapar que no quede atrapada en la red de la tuya y mi voluntad. Mi querer en mí y mi querer en ti deben confundirse juntos, deben hacerse uno solo. Tener los mismos confines interminables. Y esos confines interminables nuestra voluntad los alcanza cuando se une a la voluntad divina. Nuestra voluntad se hace inmensa, adquiere esos confines interminables. Pero tengo necesidad de que tu querer se preste a distenderse en el mío. No se le escape ninguna cosa creada por mí, a fin de que en todas las cosas escuche el eco de la voluntad divina en la voluntad humana, a fin de que ahí genere mi semejanza. Y es lo que más le complace a Jesús. Dice, el eco de la voluntad divina en la voluntad humana. O sea, si yo llamo a Jesús a obrar en mí, ya la voluntad divina está en mi voluntad humana, y ese eco de esa voluntad divina en la humana la escucha Jesús. Y así Él va sintiendo complacencia, porque la criatura posee su voluntad divina, y cuando Él mira a la criatura, encuentra en la criatura lo mismo de Él, su voluntad, su inteligencia, sus palabras, porque la criatura fundida en la voluntad divina adquiere todo lo de Jesús.
El fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Esto es para quedarnos aquí. Más solemne. No dice es uno de los actos, no, es el acto más solemne. ¿Por qué? Porque es el más grande, porque es el más importante. Porque se constituye en un acto divino, en un acto de Dios. Cuando yo me fundo es cuando le pongo semáforo verde a Dios en mí, para que le doy toda la libertad para que venga a actuar en mí, a pensar en mí, a hablar en mí, a caminar en mí. Y siendo el acto de Dios, pues es el acto más solemne, más grande, más importante de toda nuestra vida, porque es un Dios actuando en nosotros. ¿Qué más podemos desear o pensar? ¿Qué cosa de mayor valor podemos obtener que el acto de un Dios en nosotros? No hay cosa que lo supere. Todo el cielo. ¿Y qué es todo el cielo? Pensemos que es todo el cielo. La Santísima Trinidad, la Santísima Virgen, todos los ángeles, todos los santos. Va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Todos quieren depositar en ella sus bienes, porque está el Rey. El acto más solemne, más grande, más importante de toda nuestra vida. Y a lo largo de estas partes del volumen 17 viene a explicarnos el porqué de eso. Primero, todo el cielo viene al encuentro del alma que se funde. Ya ahí nos está diciendo la grandeza que tiene el acto de fundirse. Aquí agrega otro elemento, dice, fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla, recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad. Es entrar en la eternidad. Es salirte del tiempo. Porque entrar en la eternidad es salirme del tiempo. ¿Y cómo me salgo del tiempo? Pues sí, porque adquiero la inmensidad de Dios, adquiero su eternidad. Puedo irme al pasado o al futuro, abarcar a toda la humanidad. Puedo abrazar esa eternidad, besar esa eternidad, recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Lo que decía Jesús del Rey, que entra en ese cartucho de la criatura. El Rey viene con todas sus riquezas, su gloria, su santidad, su inmensidad, su eternidad, su belleza. Todo lo de Él llega cuando entra su voluntad a nosotros. Ya vamos comprendiendo la grandeza de este acto. Fundirse en mi voluntad
ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Te parece poco o cosa de nada?, le pregunta Jesús a Luisa. Mártir continuado. ¿Por qué el fundirnos nos convierte en mártires? Vamos a leer lo que nos dice el volumen 17. El vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Imagínense, sobrepasa en mérito, vale más que el mismo martirio. Es más, el martirio mata al cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y le da la nobleza de un martirio divino. Cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el noble martirio del alma, porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. La voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Pero como dice la Virgen, cuando el alma ha comprendido lo grande que es vivir en la voluntad de Dios, este golpe que nos da la voluntad divina a nuestra voluntad humana cuando nos fundimos, se vuelve gozoso, dulce, deseable, no nos entristece, nos alegra. Llegamos a desearlo, porque lo que queremos es que reine la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero como la nuestra todavía está tan enardecida, tan llena de soberbia, tan llena de tanta cosa, pues necesita que se le dome, ¿eh? Necesita un domador que la vaya volviendo dócil, bien dócil, bien blanda, que Dios pueda hacer con ella lo que quiera, así como una plastilina que empieza uno a amasarla o al barro para poder moldearlo. Y esa docilidad se la da estos golpes que recibimos cada vez que nos decidimos a vivir en su voluntad. Ese es el martirio del que Jesús habla. Pero qué dulce martirio. Así como los cristianos, los primeros cristianos, cuando eran sometidos a castigos y a la misma muerte, se manifestaban contentos cuando los iban a lanzar al circo donde estaban los leones, o los iban a poner su cabeza bajo la guillotina para decapitarlos. Eso que se hacía con el cuerpo es lo que el alma hace con la propia voluntad cuando llama a la voluntad de Dios a vivir en ella. Le da la nobleza de un martirio divino. Hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta. Porque cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana. Y así forma el noble martirio del alma. Este es el martirio del que Jesús habla, porque no pueden estar juntas voluntad humana y voluntad divina. La humana tiene que desaparecer en la divina para que reine la divina. Debe quedar extinguida, debe permanecer extinguida. Ese es el martirio que Jesús quiere para nosotros. Ahora, ¿lo queremos nosotros? Ahí es lo que cada uno tiene que meditar. Yo, dice Jesús en el volumen 18,
Cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. El don es ya cuando esa voluntad divina queda permanente en nosotros. Mientras yo estoy pidiéndola, la estoy pidiendo como préstamo. Yo digo, ven divina voluntad a obrar en mí, y Jesús me la presta. Y luego voy a realizar otra acción, ven divina voluntad a hacer esto en mí, y vuelve y me la presta. Y entonces dice Jesús, cuando ya veo que no hace nada sin el préstamo, o sea que ni siquiera alcanza a devolvérmela porque ya me la está pidiendo nuevamente, así como cuando tienes una herramienta de otra persona, le dice préstamela, trabajas con ella y se la entregas, y al minuto le dice vuelve préstamela, y se la entregas y no alcanzas a entregársela cuando vuelve y se la quitas para actuar. Así quiere Jesús que hagamos con Él. Y dice, y cuando veo que ya nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. Porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma, donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Ya estos son gracias que se van adquiriendo en la medida en que nos volvemos constantes en el acto preventivo y en el acto actual. Y cuando el acto actual se hace cada vez mayor número de veces a lo largo del día, hasta que llegue un momento en que dice Jesús, ya no hace nada sin pedirme el préstamo de mi querer, entonces se lo doy como don. Y allá es donde Él quiere que lleguemos. Ya en cada uno de nosotros va ese esfuerzo. No nos desalentemos, estamos comenzando, pues los que estamos comenzando, algunos ya van seguramente más adelante, y no dudo que hay algunos que ya Dios les haya dado el don, pero los que estamos en los comienzos tenemos que saber que habrá momentos en que se nos olvidó pedir el préstamo. No nos desalentemos, sigamos adelante, trabajando esa constancia. Dios nos conoce, Él necesita el esfuerzo permanente. Conoce a cada hijo. Hija mía, quiero que primero te fundas en mi querer. Por eso es el primer acto que Él quiere en todos nuestros actos. Que vengas delante de la Majestad Suprema para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su Creador. Aquí nos repite lo que ya nos había dicho. Primer paso, fundirnos en su querer. Ese venir delante de la Majestad Suprema es un acto de fe. Siempre estamos delante de la Majestad Suprema, porque Dios está en todas partes, siempre estamos en su presencia. Pero como esa verdad no la mantenemos presente en nosotros, tenemos que experimentar y hacernos conscientes de esa presencia de Dios. Eso es venir delante de la Majestad Suprema para reordenar todas las voluntades humanas. Ya fundidos, sabemos que estamos en Dios, en Él encontramos a todas las voluntades humanas, vamos a reordenarlas en la voluntad de su Creador, o sea, sellarlas con el fiat, como si nunca se hubieran separado de esa voluntad divina, para con esa misma voluntad divina reparar todos los actos de las voluntades de las criaturas opuestos a la voluntad de Jesús, opuestos a la voluntad de Dios. Voluntad ha salido de nosotros para divinizar a la criatura. Por eso es que Dios nos quiere dar su don, el don de su voluntad, para divinizarnos, para hacernos divinos. Recordemos las 4 fines por los cuales Jesús vino a la tierra, como dice el Catecismo, se encarnó.
Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, para divinizarlo. Voluntad ha salido de nosotros para divinizar a la criatura y voluntad queremos. O sea, Él nos la da, pero para que se la devolvamos, para que todo lo hagamos con su voluntad, para que todo se lo ofrezcamos con su misma voluntad. Cuando esta voluntad es rechazada por ellas, para hacerla propia, es la ofensa más directa al Creador. Es el desconocer todos los bienes de la creación y alejarse de su semejanza. Es la invitación que nos hace y la alerta para que no rechacemos su voluntad, no rechacemos este don tan grande que nos está dando. Ya en el volumen 35, fíjense, en el volumen 35, Luisa se hace esta pregunta, pues ella ha comprendido lo grande que es tener en posesión una voluntad divina, lo grande que es que Dios esté actuando en nosotros, viviendo en nosotros. Entonces se hace esta pregunta: ¿será posible que un Dios, que su voluntad 3 veces santa, llegue a tanto amor hasta crearse a sí mismo en el acto de la criatura? Y Jesús le contesta, le dice: oh, en cuanto ve que la criatura está por obrar, corre. Esto es lo que sucede cuando la criatura llama a esa voluntad divina a obrar en ella. Dice, en cuanto ve que la criatura está por obrar, primero, corre y toma este acto entre sus manos. Lo purifica, lo plasma, lo reviste de luz. Sí, lo purifica porque es un acto humano. Nunca está suficientemente puro. 2. Lo mira para ver si aquel acto puede recibir su santidad, su belleza, si puede encerrarlo en su inmensidad. O sea, si está hecho totalmente para Dios. Ahí viene la intención de la criatura, su esfuerzo por hacerlo bien, como sirviendo, como recuerden, aquí dice Jesús: quiero que cuando trabajes, un ojo lo debes puesto, una mirada la tienes que tener puesta en mí y en otra en lo que haces, para que lo hagas bien. Un ojo en mí y otro en lo que haces. Entonces, así tenemos que actuar en todo lo que hacemos, para saber que estamos agradando y sirviendo a un Dios. Tercero, cuando ha hecho todo, ¿sí? Cuando ya se da cuenta, ya lo ha purificado y se da cuenta que ese acto sí puede recibir su santidad, su belleza, y encerrarlo en su inmensidad, lo besa, lo abraza y se derrama totalmente en él. Y con una solemnidad y un amor indescriptibles, pronuncia su fiat omnipotente, y se crea a sí mismo en el acto de la criatura. Esto se ha desglosado, lo ha desglosado Jesús, para que comprendamos todo lo que sucede cuando lo llamamos a obrar en nosotros, por una parte. Todo lo que Él hace y el cuidado que tenemos que poner, porque no es solo llamarlo a obrar en nosotros, es que ese acto sea un acto santo, digno de Dios. Porque esto es un camino de santidad y de santidad divina. Esto no admite cosas a medias, no admite la tibieza, no admite mediocridad, no admite superficialidad. Es un camino de santidad donde tiene que haber recta intención, donde todos nuestros esfuerzos tienen que ponerse al servicio de un Dios para quien estamos realizando ese acto, donde no debe haber ningún interés personal al realizar ese acto. Al llamar a la divina voluntad, la intención debe ser la gloria perfecta de Dios y el bien de toda la humanidad.
sin interés personal, olvidándonos de nosotros mismos. Todo esto nos lo va enseñando él a lo largo de los volúmenes, pero que en algunos momentos vale la pena recordarlos para que nuestra mente cada vez más esté atenta a todas estas cosas. ¿Ves cómo es fácil vivir en nuestra voluntad? Ya en el volumen 36 le dice a Luisa que ya haya experimentado tanto esto: hija mía, si la criatura debiera darnos únicamente lo que es espiritual, poco podría darnos. En cambio, con darnos aún sus pequeños actos naturales, el respirar, el moverse, el atenderse a sí mismo en las cosas personales, como el cepillarse los dientes, el hacer el aseo personal. Si esto es hecho para amarme, o sea, viene la recta intención, para formar la vida de la divina voluntad en esos actos, es nuestro triunfo, nuestra victoria y la finalidad para la cual los hemos creado. No hay acto que nosotros no podamos hacer en la voluntad de Dios o con una voluntad divina. Todos, absolutamente todos, menos el pecado, por supuesto, pero es que aquí no estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino de actos santos, dignos de Dios. Bueno, bien importante estos textos, pero mi mayor recomendación, y esto porque sé que cuando uno comienza, y Dios lo dice en uno de los volúmenes, Él nos enamora y nos atrae tanto la belleza de estos escritos, su grandeza, la ternura con que Dios nos habla, que quisiéramos ya darle todo lo que nos pide. Si quisiéramos no equivocarnos, quisiéramos que no hubiera ni un acto fuera de su voluntad, que en el día no se nos olvidara nada. Esos son los deseos. Tenemos un corazón muy grande, el corazón se ensancha de amor y de deseos de complacer a Jesús, pero sentimos nuestras alas tan cortas, nuestra impotencia, pero comprendamos que somos pequeños, que Dios dice que todo lo vamos logrando poco a poco, que Él no nos da todo de una vez, que nuestro crecimiento es progresivo, que siempre nos va a dejar muchas cosas en que trabajar, porque si de una vez nos quita todo, entonces nos quedamos con qué hacer. Así lo dice desde el primer volumen. Entonces aceptemos con humildad nuestras impotencias, nuestros olvidos y el dolor que eso nos produce. Ya para Jesús es amor. El que nos duela, ya para Él es amor. Y desde que de nuestra parte Él vea un esfuerzo mantenido, una constancia, eso lo va haciendo agradable y sus gracias se van derramando cada vez más en nosotros. Entonces esto porque sé que muchas personas se preocupan porque quisieran ya no olvidársele nada, ya que no haya un instante del día en que no hagan el acto actual. No es posible. Recordemos también lo que Él nos dice en otra parte: un acto continuado es solo de una voluntad divina. Y cuando ya poseamos el don, sin interrupción. Y para allá vamos caminando. Entonces, paciencia, humildad para aceptar nuestras deficiencias, que somos pequeños, confianza para no desanimarnos al tiempo que vemos nuestra nada, ver la infinita misericordia de Dios que nos ha llamado y que nos ha prometido que para el alma que esté dispuesta
Él no nos va a dejar solos. Siempre está con nosotros. Dice, basta que lo quieras y yo lo haré. Son frases que tenemos que recordar siempre. Bueno, entonces, a ejercitar y a practicar este fundirse. Ya algunos lo están haciendo. Otros, al conocer esto, pues empezarán a hacerlo. Estamos en el primer taller de iniciación. Pero no importa, vamos adelante, confiados de la mano de la Virgen. Fundirnos en María, entregarle a ella nuestros actos y nuestra voluntad, es lo mismo que fundirnos en Jesús. Porque los dos son un solo corazón, una sola voluntad. Y a Jesús le encanta que llamemos a su madre, que la recordemos, que nos abandonemos en ella. Y Él es más feliz cuando todo le llega por manos de María. Con esta infinita confianza vamos a rezar el Padre Nuestro, fundidos en la voluntad de Jesús, haciendo nuestra su voz, sus mismos sentimientos con los que Él se dirige al Padre, porque siempre que rezamos el Padre Nuestro, Jesús se pone a la cabeza, y a quien el Padre escucha es a su Hijo. Haciéndonos uno con Él, con nuestra Santísima Madre, con Luisa, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.